tiene como consecuencia ser diabético y la mitad de los diabéticos saben que tienen diabetes y la otra no. Solamente por el hecho de tener el antecedente estamos con predisposición. Y una de las complicaciones más frecuentes es el pie diabético. Para eso tenemos la presencia de Irene. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Que quiero que me ayudes un poquito a hacer testimonio de las complicaciones que puede ser el tener una diabetes. Oye, platícame tantito, ¿cómo hicieron el diagnóstico de esta enfermedad? Yo empecé con la diabetes hace más o menos entre 15 y 16 años, pero yo no me había dado cuenta. Yo me sentía bien porque bajaba de peso y yo tenía más sobrepeso. Entonces yo bajaba de peso y comía y bajaba de peso y entonces yo estaba súper bien. Yo y me tú sentía... a todo dar. Decías, sí, bueno, claro. como y no engordo. Y no engordo, al contrario, pero me empecé a dar cuenta que bajas de peso, pero lo que sí quemas la grasa, o sea, sí bajas la grasa, pero también el músculo. O sea, se te empiezan a adelgazar las piernas, los brazos. O sea, como mujer como que te vacías, ¿no? Sí, como que no es una bajada normal en donde al contrario que te ves guapa, sino que todo el mundo te dice qué te pasó, Sí, tienes un exacto. semblante no bonito. Así es. Entonces, después de un año, ya voy al médico y me dicen, pues tienes diabetes y entonces hay que cuidarse, pero empieza uno así como que, ay, bueno, ¿qué tanto es un refresco, no? Empiezas a... No te la tomaste tan en serio. No te la tomas tan en serio y sigue. A los 5 años más o menos, curándome el pie, un gallito, me hago una herida y esa herida se infecta y así pasó 2 meses más o menos de que sangraba, pero decía, una heridita. Pero sí, más o menos como 5 meses me dicen que tengo gangrena, o sea, se necrosa el pie. Claro. Y me dicen, no, pues vete al médico porque ya es de amputar. Claro. Entonces, pues ya tomo sesiones de cámara hiperbárica, muchísimas sesiones de cámara hiperbárica, fue lo que me salvó. Fuiste a ver un especialista. Un especialista. Oye, Irene, ¿y tienes hijos? ¿Tienes familia? No, gracias. Y en el momento que te dicen, te vamos a amputar el pie, ¿qué sientes? Ay, no, fue una cosa terrible. Sí tenía yo esposo en ese momento y estaba yo pasando por unas circunstancias también de mi divorcio y todo eso. El tema de lo emocional también afecta mucho porque el azúcar siempre está a tope. Entonces, no, como mujer te sientes fatal porque no sabes qué, o sea, si te cortan una pierna, pues yo a la fecha digo, o sea, te imposibilita para trabajar, te imposibilita para hacer tus cosas. No, es una cosa terrible. Sí, aquí lo curioso es que qué tiene que pasarnos, ¿verdad? Para que podamos tomar cartas en el asunto, porque realmente te hacen el diagnóstico y no lo tomamos tan en serio hasta que ya vemos la gravedad del asunto. Es algo que aquí en Visita de Doctor queremos hacer mucho hincapié, de que tenemos que hacer mucha prevención y sí hacernos responsables de nuestra salud. ¿Cómo ha cambiado para ti este tema de hacerte responsable desde decidir qué comes, tus emociones, cómo controlarlas para regular el estrés? Como mujer dices, ¿qué es lo que te ha ayudado que puedes compartir con mi público? Quererse, empezar a quererse mucho, a tratarse a uno mismo bien. Cuidar la dieta es lo básico, la dieta es dejar de comer cosas que te hagan daño, que ya está sabido, refrescos, harinas, claro, grasas, todo ese tipo de cosas. Pero también, y es bien importante el aprender a quererse uno, a tratarse bien, a consentirse y dejar de enfocarse tanto en los demás. Primero cuidarse uno para poder cuidar de los demás. Acabas de decir algo padrísimo. Y entonces te hiciste responsable, te quisiste a ti misma y dijiste voy a buscar al especialista. Así es. ¿Qué crees? Pues yo traje al especialista para que nos platique un poquito más. Es el doctor Edgar Álvarez que está conmigo y quiero invitarlo a que nos pase. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Gracias. Qué bueno. Me da muchísimo gusto tenerlo para que me platique su experiencia en cuanto no solamente al pie diabético, sino que nos platique un poquito del caso de Irene. Bueno, ya tuvimos la oportunidad, muchas gracias, perdón, por la invitación. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con ella previo a este momento. Sí, definitivamente es una paciente como muchas otras en nuestro país que tiene
ya complicaciones importantes de la diabetes. Una enfermedad muy importante, yo diría que la primera causa de enfermedad en el mundo y todas sus complicaciones. En México no es la excepción, por supuesto. Claro. Nosotros estamos en el lugar número 6 mundial en casos de diabetes, y este problema del pie diabético es una consecuencia precisamente de los daños que nos arrastra la diabetes. En primer lugar, el daño sobre la circulación local de la zona, y en segundo lugar, el daño sobre lo que le llamamos la neuropatía, ¿no? Esta parte de la falta de sensibilidad, pero también la falta de fuerza muscular, y de cómo esto nos cambia la forma del pie, por supuesto, y la manera en cómo caminamos y cómo desplazamos y cómo cargamos el peso de nuestro cuerpo, que nos va generando lesiones importantes que después se complican, como es el caso de ella. Empezó como una hiperkeratosis, le llamamos, un callo, que desafortunadamente pues no tuvo los cuidados necesarios, se infectó, se ulceró, y bueno, eso lo llevó a la complicación como tal, que es el pie diabético. Bueno, entonces como quisiera nada más para que el auditorio me entienda, el azúcar, a la hora que no puede entrar a las células y dar esta oxigenación, los vasitos se ven afectados y los nervios se ven afectados. Entonces la circulación se afecta y no tenemos sensibilidad tampoco en el pie. Entonces a lo mejor ella pudo haber tenido desde antes algún síntoma que lo podemos detectar de alguna forma. Sí, sucede que también los niveles de glucosa elevados se comportan como un efecto tóxico en los vasos sanguíneos, y a su vez también dañan la capacidad de ellos de dilatarse o de contraerse dependiendo de las necesidades. Entonces, efectivamente, los niveles altos de glucosa también dañan los nervios y no empiezan con una pérdida de sensibilidad completa. Normalmente hay ciertos datos, que no sé si fue el caso de ella, donde pues de repente empiezan a sentir sensaciones extrañas, hormigueos, adormecimientos, sensaciones ahí de dolores medio raros, piquetes, ardores, que son de alguna manera datos de alarma tempranos, como para saber que ya estamos teniendo un daño importante en fibras nerviosas, ¿no? Ay, yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando nos daban un monofilamento, sí, como para que hiciéramos como un alambrito que vas picando en el pie para ver si tenían sensibilidad. Sí. ¿Ellos se lo pueden estar haciendo como para una forma de protegerse? Es complicado porque, bueno, de hecho la prueba de monofilamento se tiene que hacer, lo tiene que hacer una persona diferente, extra, porque el paciente debería de hacerse con los ojos cerrados y no debería tener la conciencia de lo que estamos haciendo para obtener una respuesta más confiable. Okay, ¿no? Entonces sí, es un filamento de nylon que se tiene que aplicar en puntos muy específicos del pie, y con ello valoramos la sensibilidad superficial que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, acude contigo, le ves el pie y dices, esto ya está complicadísimo, ¿y en qué momento decides, para que la gente nos entienda, que ella reciba mucha oxigenación, o sea, acudir a la cámara hiperbárica? Bueno, sí es importante hacer notar que la cámara hiperbárica ayuda en muchas circunstancias para algunos tipos específicos de heridas, sobre todo en pies de pacientes diabéticos. No funciona en todos los casos, pero sí la importancia de tratar de que con un recurso como este se oxigene más la sangre, y la sangre sea capaz de llevar en cantidad y en calidad adecuada el oxígeno a los tejidos que están siendo dañados, para lograr una recuperación mejor. Esto solamente es parte del proceso. Por supuesto que hay que tratarla con antibióticos, como ella ya bien lo dijo, antibióticos de amplio espectro, 1, 2 o 3 esquemas diferentes, y además de todos los cuidados alrededor de esto, ¿no? No solamente es eso, sino procesos a veces quirúrgicos, rehabilitación, fisioterapia. A veces tenemos que tratar de detectar el problema depresivo para también ayudarlos. Es decir, este problema del pie diabético tiene que ser forzosamente un manejo multidisciplinario de atención a los pacientes. Ok, y acabas de mencionar que es la primera causa de amputación, por ejemplo. Así es. ¿Cómo podemos decirle a todas las gentes que podemos llegar a prevenir? O sea, que acudan contigo, ¿desde qué momento? Desde el momento en el que noten o se den cuenta que están teniendo una lesión, pero para ello necesitamos que los pacientes estén educados adecuadamente sobre el conocimiento de su enfermedad, sobre el control, y sobre todo es necesario que ellos establezcan dentro de su protocolo normal
cuidados y revisiones diarias de sus pies, tanto de sus pies como del calzado y de la ropa que utilizan en los pies. Súper importante, ¿no? Unas recomendaciones para la gente que tiene diabetes acerca del calzado, de todo lo que acabas de decir, del calcetín. Bueno, es importante que todos los días se revisen los pies. Ok. Minuciosamente. Si no pueden hacerlo, a veces se ocupa un espejo para poderse revisar adecuadamente. Si no, hay que pedirle a alguien más, un familiar, un amigo o quien sea, que los revise. Okay. Segundo lugar, necesitamos buscar intencionadamente algún tipo de lesión, fisura, estado de las uñas, infecciones o aquello que nos llame la atención, porque se puede convertir en una lesión potencial. Claro. Es importante mantener la piel de los pies humectada, limpia, humectada. Okay. Evitar sumergir los pies en agua, sobre todo en agua caliente. No tenemos que meter el pie en agua caliente. Hay que tratar de tocar primero la temperatura del agua, porque también resultan quemaduras importantes en esos casos. Y acudir con personal especializado, se puede acudir con podología a que nos ayuden con el estado general de las uñas, es decir, cuidados periódicos, mensuales y diarios en casa, ¿no? En lo que se refiere al calzado, pues hay que asegurarse que sea un calzado adecuado para paciente diabético, hay que revisarlo, hay que meterle la mano a los zapatos para buscar costuras, clavos, cualquier cosa que nos pueda dañar. Y bueno, pues en general es eso, ¿no? En general utilizar ropa y zapatos cómodos. Pues muy bien, entonces no hay que estar descalzo. Irene, me quedo con lo tuyo de hay que amarnos a nosotros mismos y te agradezco enormemente. Acudan con el especialista, por favor. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos mañana aquí en Visita de Doctor. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.